Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra inteligencia superior o inteligencia consciente. Vamos a intentar orientar esta idea desde un punto de vista puramente científico, dado que el otro nombre que recibe la inteligencia superior o inteligencia consciente es inteligencia espiritual. Y en una sociedad extremadamente laica como la que vivimos, en la que todo lo que suena espiritual suena a esotérico, a inapropiado o a políticamente incorrecto, pues vamos a justificar el por qué es una inteligencia superior, el por qué es consciente y el por qué realmente también es espiritual, a pesar de esa pequeña reticencia que mucha gente pueda tener hacia que le digan, que le guste o no, la use o no la use, tiene una inteligencia espiritual. Lo primero que vamos a entender es la anatomía de nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos tres partes muy diferenciadas. Una primera parte básica, lo que se llama coloquialmente el cerebro reptil, que es esta parte roja que veis, a ver si tengo la lucecita, esta parte roja que veis aquí, o bueno, mejor con el ratón, y aquí veis esta parte verde, es la parte del cerebro que siente el sistema límbico, el sistema emocional, que es lo que se ha venido a llamar coloquialmente el cerebro mamífero, y lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales es toda esta superficie de neocórtex, esta parte superior, que es el cerebro que piensa, el cerebro racional, que es lo que el ser humano tiene excepcionalmente por encima de cualquier otro animal. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque como todos sabéis, el cerebro está dividido en dos lóbulos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y hasta hace muy poco tiempo se pensaba que tal como está dibujado en la diapositiva, había una serie de parámetros de funcionamiento de nuestro cerebro propios de cada uno de esos lóbulos. Es decir, que el razonamiento era propio del izquierdo, al igual que el lenguaje hablado, el escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica. Y como todos sabéis o habéis oído alguna vez, además el control de la mitad contraria de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestros lóbulos cerebrales controlan invertidamente cada mitad de nuestro cuerpo. Igualmente se pensaba que en el hemisferio derecho residía la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional. Todo esto, la neurología lo aceptó como válido por allá entre los años 70 hasta principios de los 2000. Hasta que hubo un cambio sustancial en la comprensión de lo que era la inteligencia y cómo era el funcionamiento neurológico. Se comprendió que había una gran cantidad de funcionalidades típicas, bueno, o específicas del ser humano que no están vinculadas concretamente a ninguno de los dos lóbulos, ni al izquierdo ni al derecho, y que tienen que ver con la inteligencia. Tienen que ver con la habilidad que dispone el ser humano de interligere, de entender, de comprender, de resolver problemas, de ejecutar acciones de comprensión, de tomar capacidad de expresión acerca de su habilidad, destreza o experiencia. Y todo esto que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que conocíamos como inteligencia desde hace siglos, muy recientemente se ha comprendido que neurológicamente no está ubicado en ninguno de los dos lóbulos. Claro, si no está en el izquierdo y no está en el derecho, ¿dónde está? Pues está en el funcionamiento genérico del cerebro, en su interrelación entre las partes del cerebro. Es decir, que no se puede dar localización cierta a determinadas funciones neurológicas, como por ejemplo ciertos tipos de inteligencia. ¿Y por qué digo ciertos tipos de inteligencia? Por esto. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de ¿por qué es importante desarrollar la inteligencia? Con peras
y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática; para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Bueno, entonces, como hemos explicado, la importancia de la inteligencia es muy relevante porque se está aprendiendo mucho de ella a medida que va pasando el tiempo. Sobre todo, hemos aprendido que la inteligencia no es única. Hemos aprendido que hay una inteligencia intelectual o académica, que es la que hemos valorado siempre como la lógico-matemática, y la lingüística, que es la que nos enseñan en los colegios a todos los que estamos aquí, que somos adultos, y que ahora está siendo reciclada, pero ha sido la más relevante. Después de ello, de que nos hayan educado a nosotros en esta experiencia de inteligencia lógico-matemática y lingüística, ha habido un aprendizaje acerca del funcionamiento neurológico que ha determinado que existe un grupo de inteligencias múltiples mucho más numeroso. Al igual que después se determinó que había una inteligencia emocional, y finalmente, desde hace aproximadamente 10 años, 15 años, se está investigando y determinando de una manera fehaciente que existe una inteligencia superior o consciente, también llamada inteligencia espiritual. Hay una serie de antecedentes. Desde los años 20 ya se intenta analizar cuál es la inteligencia social, aunque realmente entre los años 20 y los años 80 no hay una valoración realmente sustancial acerca de cómo funciona la inteligencia. Es en el año 83 cuando Howard Gardner escribe su libro Inteligencias Múltiples, cuando la comunidad científica termina por aceptar que la lógico-matemática y la lingüística, es decir, la que se medía con el coeficiente intelectual con el que nos examinaban cuando éramos niños y determinábamos cuál era nuestro coeficiente de inteligencia, no es realmente la inteligencia cierta del ser humano, sino que hay otro grupo numeroso de inteligencias que tienen un valor muy relevante. A partir de ahí, en los años 90, Daniel Goleman, que fue un psiquiatra que a la vez que psiquiatra era periodista muy reputado, escribió una nueva teoría acerca de una inteligencia denominada emocional, que estaba dividida en la inteligencia interpersonal e intrapersonal, y en esta teoría de la inteligencia emocional se descubre la importancia de que no solo es importante saber hacer, sino saber qué hacer y cómo hacer, y que esto lo determina las emociones del ser humano. Ahí es donde se produce un cambio muy sustancial. Entonces, como os explicaba, se termina por aceptar a partir de los años 90 la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, cinética, interpersonal, intrapersonal, naturalista,
y entre ellas está la educación emocional. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples, con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más: la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender, de una manera más detallada, al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Bueno, seguramente
algunos de vosotros es la primera vez que oís hablar de esto de las inteligencias múltiples, aunque muchos también lo habréis oído antes. Supongo que eso os ayudará a entender que muchas de las cosas que habéis hecho toda la vida, tan bien hechas y que nadie apreció, tienen que ver con alguna de vuestras inteligencias nunca apreciadas o valoradas por el entorno, porque hasta hace unos años pues esto no era materia de estudio ni de reconocimiento, tanto técnico como social. Lo cierto es que el descubrimiento de la inteligencia emocional por parte de Goleman y el análisis de la misma en los años 90 nos ha permitido darnos cuenta que el coeficiente intelectual, tal como lo analizábamos, era absurdo, porque lo importante no es saber qué sabe una persona, sino cuánto y cómo usa lo que sabe y de qué manera va a convertirlo en algo que forma parte de su vida. Entonces entramos en valorar qué es realmente la emoción y qué son los sentimientos. Y comprendemos que desde un pensamiento, nosotros, manejando nuestras emociones, vamos a generar nuestros sentimientos. Estos sentimientos determinarán acciones que se relacionarán con el medio y nos provocarán de nuevo emociones. Este ciclo emocional es sistemático. Todos nosotros estamos interrelacionándonos con todo nuestro entorno. Tener en cuenta que en el momento en que experimentamos cualquier tipo de sensación, esa sensación, lo que sentimos, provoca una emoción. Nos provoca una emoción determinada que podemos trabajar desde el punto de vista racional, consciente o desde el punto de vista inconsciente. Si es inconsciente, estamos pasando a pensamientos que se automatizan en nosotros de manera inconsciente que determinan acciones que no podemos controlar. Pero por el otro lado, si tenemos emociones que sabemos manejar de manera consciente y las manejamos teniendo en cuenta nuestros pensamientos, determinamos acciones sobre las que sí tenemos control. Es decir, no somos capaces de determinar si tenemos o no emociones, cuándo y cómo las tenemos, pero depende de cómo las usamos, cómo manejamos nuestro pensamiento en relación con ellas, tendremos o no tendremos control de las reacciones que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, yo no las diseñé, de manera que el científico tiene que hacer las preguntas de qué sucede, cuándo y cómo. Y no hay mucha gente que haga la pregunta de por qué sucede, porque es muy difícil obtener una respuesta científica. Te puedo ofrecer mi teoría, pero solo es la mía. Y las pruebas funcionan con la teoría en este momento. Pero no es más que una teoría, no es un hecho. La universalidad es un hecho. Pero, ¿por qué es el sistema de señales universal más importante que tenemos para informar a otros miembros de otras especies de lo que nos sucede? Me imagino que durante el curso de la evolución era útil para las personas, porque podía informar a los que me rodeaban de cuando estaba enfadado para que se alejaran. Y también por mi cara de miedo cuando había algún peligro, un predador. Cuando me lo paso bien, quería decir que quiero más. Y cuando lo estoy pasando mal, quiero que me ayuden. Incluso ahora que en el siglo XXI tenemos unas vidas más individuales y pensamos que quizá es mejor no saber cómo se siente todo el mundo. Durante toda la historia de la evolución ha sido justo lo contrario. Ha sido muy útil, ya que de otra manera no existiría. Pero es porque soy un darwinista y tengo que escribir la información que se espera de mí. Este señor que hablaba es Paul Ekman. Paul Ekman es un catedrático de la Universidad de San Francisco que en los años 80 determinó la primera teoría que se ha considerado la base de todo el estudio de la gestión emocional del ser humano. Analizó cómo expresábamos nuestras emociones facialmente y lo estudió en todos los continentes, determinando que el estado emocional es común a todos los seres humanos, provengan de donde provengan, y lo experimentan igualmente desde que son niños hasta que son ancianos y dejan la vida. Esto quiere decir que ese proceso emocional que todos compartimos, que como muy bien ha dicho él, según la teoría darwinista ha tenido alguna utilidad, nos ha venido sirviendo durante toda la evolución para que esas emociones nos avisaran, nos pusieran en alerta acerca de algo que nos estaba sucediendo para que pudiéramos actuar sobre ello. Posteriormente, como os mostré en el otro dibujo, nosotros con nuestros pensamientos determinamos qué hacer con esas emociones y lo utilizamos en nuestro favor o en nuestra contra de manera consciente o inconsciente. Me he explicado, espero. Si me habéis entendido, sigo. Entonces,
¿Qué ocurre después de todo ese proceso del descubrimiento de la inteligencia emocional? Pues que Howard Gardner, después de su análisis del año 83, se ve obligado a introducir nuevas teorías, la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Pero en el año 93, cuando enuncia estas dos nuevas inteligencias como parte del bloque de inteligencias humanas, determina que existe una más, una inteligencia que trasciende a la intrapersonal y la interpersonal, que es la inteligencia existencial. A ver si veo el ratón, ¿dónde está? Aquí. Esta que veis aquí, a la derecha, ¿la veis? Inteligencia existencial. Esta es la inteligencia que nos conduce a preguntarnos y respondernos el porqué de nuestra existencia. Y va más allá de nuestras propias emociones o de las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra propia existencia, con el sentido que esta existencia tiene, con la razón de esa existencia y con aquello que nos mueve a vivirla de un modo o de otro. De esta manera, la persona, a lo largo de su vida, ejecuta un proyecto de vida con la esperanza de alcanzar su autorrealización. En ese proceso, a través de su autorreflexión, se va a manejar con una inteligencia intrapersonal, es decir, va a reflexionar sobre sí mismo, qué es lo que hay en sí mismo, cómo es él, cómo son sus características personales, cómo es el modo en que interpreta la vida, cómo es el modo en que la vive. Además, va a desarrollar un desarrollo consciente con su entorno que le va a conducir a desarrollar una inteligencia interpersonal. ¿Cómo son los demás? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Qué importancia tiene mi relación con esas personas? ¿De qué me alimenta? ¿Para qué me sirve? Y lógicamente, de entre todo este proceso, me voy a preguntar si yo soy así, si los demás son así, si yo busco esto, ellos buscan esto, si yo me relaciono con ellos de esta manera o de esta otra, ¿por qué? ¿Para qué? Estas dos preguntas más sencillas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esa va a ser la pregunta básica que mueve nuestra inteligencia existencial. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué me relaciono? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene lo que hago? De este modo, se determina ya a partir del año 2000-2002 que existe una inteligencia superior y se forma una fundación internacional que se llama CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, que es una asociación formada por profesores, instructores, formadores y estudiosos del área educativa de todos los países del mundo. Y se enuncia en una convención general los principios básicos para el desarrollo del aprendizaje humano, en los cuales se da una extremada importancia a la conciencia del ser humano de sí mismo, a la conciencia de los otros, a la capacidad de autocontrolarnos para poder conducirnos de manera adecuada, a nuestras habilidades relacionales, haciendo especial hincapié en pedir ayuda cuando sea necesario, a la toma de decisiones responsables, a una inteligencia ética, que no está de moda en España desde hace unos 15 años, y a una, finalmente, inteligencia espiritual. Es decir, a nivel internacional, en el mundo entero, en el ámbito educativo, se acepta y se determina que es necesario para el proceso educativo y el desarrollo humano una inteligencia espiritual. Vamos a profundizar un poco en este detalle. Esto de pedir ayuda. ¿Os resulta fácil pedir ayuda? No, ¿verdad? ¿Pedís ayuda de vez en cuando? ¿Sí? A ver, ¿quién sí pide ayuda con facilidad? 2 personas de unas 80 que hay aquí. Bien, como veis, es muy sencillo pedir ayuda. Bueno, simplemente he hecho esta pregunta para que os deis cuenta de que no sois raros, de que no sois extraños, de que no sois diferentes. Pedir ayuda es realmente complicado. Sobre todo porque pensamos que somos cobardes cuando pedimos ayuda. Y sobre todo porque nos estamos convenciendo a nosotros mismos de nuestra propia debilidad. Pero cuidado, reconocer nuestra debilidad es parte de nuestra inteligencia. Es decir, al contrario de lo que todos pensamos, reconocer que necesitamos ayuda no nos hace más tontos, sino que nos hace más listos. Teniendo en cuenta que el concepto tonto y listo es bastante peliagudo de profundizar en ello. Pero bueno,
lo que quiero sobre todo que entendáis es que lo que os aleja de recibir ayuda es vuestro miedo a pedirla. Y ese miedo a pedirla es el pudor que también os aleja de vuestra propia inteligencia. Si queréis mejorar como seres humanos, si os queréis convertir en la mejor versión de vosotros mismos, pedir ayuda forma parte de este proceso. Y como he dicho antes, a mí me llama mucho la atención que Castle especifique una inteligencia ética. Esto que, como he dicho antes, nosotros no solemos ver en nuestro entorno con frecuencia, sobre todo entre nuestros líderes políticos, educativos, sociales, etcétera, ¿no? Porque la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia que está muy ligado a esa ética. Y la moral es lo que ellos, cuando se muestran al mundo, no nos enseñan. Y digo ellos a esos que son un mal ejemplo, porque cogen lo que no deben, hacen lo que no deberían de hacer, no hacen lo que deberían, etcétera, etcétera. Cuando hay un conflicto moral, estamos entrando en un conflicto ético, porque la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Por eso Castle determina que en toda la educación humana es de máxima relevancia que se analice la inteligencia ética, que se profundicen los valores éticos, que como veréis son pilares de la inteligencia consciente o de la inteligencia espiritual. Bueno, el científico que vimos antes, Paul Ekman, este catedrático de San Francisco, que es una eminencia a nivel mundial en el estudio de las emociones, nos contó desde su punto de vista cómo es una persona extraordinaria. Y según su percepción de la extraordinariedad de los seres humanos, son seres humanos extraordinarios aquellos que emanan una sensación de bondad que es reflejo del estado de la persona. Es decir, emanan una sensación de bondad porque ellos son bondadosos, no porque lo parecen, no son buenos actores, es que realmente son evidentemente bondadosos. Una persona extraordinaria es bondadosa. Además, no tiene ego. Esto que es difícil de definir, pero que todos creemos de algún modo que es un reto para cada uno de nosotros. Pues para ellos no hay ese reto. No hay un ego que les suponga un obstáculo o un freno, porque no tienen intereses personales. Se diluyen en su interés por la totalidad hasta el punto en que el interés por sí mismo, su propio ego, no se manifiesta, no aparece de una manera evidente. Los demás lo encuentran como una persona nutritiva, como alguien que me aporta, que me da valor, que me enseña cosas, que me enriquece, que me hace feliz, que me alimenta. Además poseen una asombrosa capacidad de atención y de concentración, en el sentido de que cualquier cosa que hagan, consiguen reposar en ella con la totalidad de sus sentidos y de sus percepciones, de manera que la hacen de una manera sustancialmente mejor a como cualquiera de nosotros la haría. Por eso, estas personas son extraordinarias, porque hacen las cosas de una manera extraordinaria. Claro, ahora, cuando entramos ya en las definiciones científicamente más específicas de inteligencia, hasta el punto de llamarla espiritual, surge este conflicto de la sociedad laica. Claro, todo lo que pensamos cuando nos dicen espiritualidad es, en general, algo relacionado con la religión. Pues no todo está relacionado con la religión. Evidentemente, sí es necesario una espiritualidad para experimentar una religiosidad, pero no viceversa. Es decir, habiendo cientos de religiones que se experimentan de manera distinta, la espiritualidad solo es una, la que cada uno de nosotros experimenta. Y la experimenta consigo mismo, con su propio desarrollo interior y exterior, con su propia experiencia vital. Esta espiritualidad no requiere necesariamente una religiosidad. Es decir, un ser humano puede tener un elevado desarrollo espiritual, no profesar una religión, o puede profesar una religión en el sentido de reconocer la existencia de algo más allá que él, más importante que él, más grande que él, es decir, reconocer la existencia de un creador, pero no tener una confesión religiosa. No sé si me estoy explicando bien, pero puedo ser espiritual, puedo ser religioso, pero no tengo necesidad de ser católico, hindú,
protestante o musulmán, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a darnos cuenta de que el concepto de espiritualidad no está relacionado con aquellos tabúes que vemos en las religiones. Esos tabúes que nos han lastrado nuestra percepción de la religión en esta sociedad laica, en la que lo religioso está mal visto precisamente porque lo relacionamos con esclavización, con subjugación, con obligación de cumplimiento, con sentimientos de culpa, con opresión, con dominación acerca del cumplimiento de unos protocolos religiosos específicos, del sometimiento a un poder religioso por encima de nosotros. Digamos que sentimos un abuso, una tiranía en torno a que se nos encadena y se nos sujeta con todo ese protocolo de normas religiosas. Y eso ha provocado que en una sociedad en la que se preconiza o se fortalece la libertad del individuo, se desarrolle un sentimiento laico tan poderoso que manifiesta que lo religioso puede llegar a ser nocivo, inconveniente o inadecuado. Todo eso no es ningún problema. Todo eso es simplemente una circunstancia social. Estamos viviendo en esta sociedad y esta es la característica social. Un Estado laico, aconfesional, que según si es de izquierda o de derecha, defiende o no, apoya o no ciertos protocolos religiosos que son históricamente los que tenemos en nuestro país, pero ¿alguno alguna vez habla de la espiritualidad? ¿Habéis oído hablar de ella? ¿Habéis oído hablar de qué tiene un ser humano dentro de sí mismo que es necesario desarrollar para que ese ser humano tenga un valor espiritual que le convierta en mejor? Yo no lo he oído nunca. Bueno, tampoco culpemos a nuestros políticos, a nuestros educadores, a nuestros líderes sociales, porque estos conceptos son extremadamente novedosos. Ahora vais a ver que todo el análisis científico que se ha ejecutado acerca de la inteligencia espiritual data solamente de hace 15 años hacia aquí. Y ahora vamos a profundizar en todo lo que es científicamente la inteligencia espiritual.
en el vídeo, en los últimos 20 años, gran parte de la comunidad científica ha desarrollado un gran esfuerzo para comprender qué es la inteligencia espiritual, para determinar que hay una parte de la inteligencia que nos conduce a ser más y mejor de nosotros mismos. Y no solo eso, ha determinado que hay ciertas comunidades sociales donde, ejecutando un potencial de desarrollo de esa inteligencia espiritual, se comprueba una evolución neurológica científicamente incontestable. Es decir, no hay duda ninguna de que potencia nuestra capacidad neurológica. Esa inteligencia espiritual, cuando se ejercita, produce cambios sustanciales en nuestras características fisiológicas. Habilita nuestro cerebro para trascender a capacidades que la mayor parte de la gente que no desarrolla esa inteligencia no dispone. Supongo que todos en algún momento habréis oído hablar de estas comunidades que hablan acerca de la evolución de la conciencia y del cambio del futuro y la evolución humana. Esto que suena como muy ascético, muy, no sé, esotérico, pero en el fondo hay una verdad, una verdad científica, que el ser humano, desde que conoce, ejercita y desarrolla la inteligencia espiritual, en ausencia de la necesidad de justificación de un Dios, solamente como inteligencia espiritual está desarrollando una evolución cognitiva y neurológica sustancial que pudiera llegar a ser, según la teoría darwiniana de la evolución, el próximo cambio evolutivo del ser humano. Desarrollar habilidades, potencialidades y capacidades desde nuestro cerebro que no disponemos por no utilizar ese potencial de inteligencia espiritual. Claro, esto nos genera un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no creo en Dios, ya no voy a poder evolucionar cognitivamente, no me voy a convertir en algo mejor de mí mismo. No. La inteligencia espiritual no reclama la necesidad de un Dios, porque Dios puede ser uno mismo. Dios puede ser la existencia universal, Dios puede ser el universo, Dios puede ser mi comunión con lo que existe. En realidad, la inteligencia espiritual trasciende de la necesidad de un Dios. Se puede tener conciencia de un ser creador o no, y ello no inhibe el derecho o el deber del desarrollo de tu propia inteligencia espiritual, porque la tenemos, todos la tenemos. Que la usemos o no es otra cuestión. Bueno, el respaldo científico. Me he tomado la molestia de escribiros ahí a un montón de científicos por si tenéis dudas. Desde Persinger, que en el año 90 investigó el punto divino, Singer, que en el 92 descubrió oscilaciones neuronales de miles de neuronas que demostraban que había relaciones dentro del cerebro, lo que dije al principio, que no están justificadas por una actividad neurológica específica, sino con que todo el cerebro se activa para lograr un resultado propio de la inteligencia espiritual y que no tiene que ver con una inteligencia lógica, matemática, naturalista, musical, sino con un conjunto de habilidades cognitivas. Bueno, y como os digo, hay un montón de autores que no voy a aburrir con esto, pero bueno. ¿Qué es la característica de la inteligencia espiritual? Es innata en el ser humano, es propia del ser humano. No es sí o no, todos la tenemos. La podemos usar o no, eso sí, pero tenerla la tenemos. No se contrapone a otras clases de inteligencia. Yo puedo haber desarrollado muchísimo mi inteligencia musical y no desarrollar mi inteligencia espiritual, lo cual es muy raro porque uno de los potenciadores es la música, pero podría suceder. Profundiza en el sentido de la realidad corporal. Me permite tomar contacto con la existencia de mi cuerpo. ¿Os dais cuenta que hay veces que pasan días y días y ni siquiera somos conscientes de lo que nuestro cuerpo está sintiendo? De repente decimos, pues hace un montón que no me duele nada. Y como no me duele nada, pues yo no me he preocupado de cómo siento mis piernas, ni mis brazos, ni cómo respiro, ni cómo va mi ritmo cardíaco. No, porque total, como todo funciona, pues ¿para qué me voy a preocupar de sentir mi cuerpo? Bueno, pues esto nos está diciendo que realmente si tomamos conciencia de nuestro cuerpo estamos siendo más inteligentes, porque podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo. Satisface necesidades espirituales del ser humano, espirituales en el sentido de esa necesidad de explicar, de comprender, de justificar, de razonar, de valorar. Y como decía Weil, nos da necesidad de sentido, reconciliación con uno mismo, reconocimiento de la propia identidad, verdad, libertad, y nos capacita para disfrutar de la soledad y del silencio.
¿A cuántos de vosotros os gusta estar solos y en silencio? Bueno, es un 30%, está bien. La soledad y el silencio, aquellos que no la experimentáis, merece ser descubierta porque nos muestra mucho de nosotros mismos y es una puerta hacia nuestra inteligencia espiritual. Como decía Aristóteles, la razón de tu vida eres tú mismo, tu paz interior es la meta de tu vida. Cuando sintieres un vacío en el alma, cuando creyeres que aún te está faltando algo, aun cuando tengas todo, envía tus pensamientos hacia tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti, porque en todos nosotros está la divinidad. Como decía antes, Dios no tiene que ser un padre, un hijo, un Espíritu Santo o un señor con una espada, no tiene que ser nada de eso. Deja poner tu felicidad cada vez más lejos de ti. Lo que nos dice Aristóteles es que siempre estamos buscando la felicidad fuera, cuando el único lugar donde está es dentro. Habilidades que nos determina Roger Emmons en el año 2000, cuando ya por fin se acepta, a finales de los 90, 98, 99, empiezan a estudiar con detalle cómo puede ser esa experiencia espiritual. ¿Qué habilidades tendría que desarrollar un ser humano para fomentar o alimentar esta inteligencia espiritual? Capacidad de trascendencia, trascender del mundo físico y cotidiano para tener una percepción más elevada de lo que existe, del mundo. Capacidad para entrar en estado iluminado de conciencia. Esto no se ve a una luz. Esto es sencillamente que yo, con conciencia, vea lo que no veo, vea en la oscuridad. Tengo una percepción más real del mundo, de lo que me rodea, de las personas que están cerca de mí. Eso es iluminación de mi conciencia, es ver más lejos, entender más, comprender mejor. Capacidad de significar la actividad y los acontecimientos con un sentido de lo sagrado. Comprender que todo lo que nos rodea es sagrado, que el que está al lado nuestro es un ser perfecto, que no tenemos que intentar cambiar nada ni nadie, porque las cosas son sagradas tal como son. Esto nos libera de una continua lucha por querer cambiarlo todo, un complejo sentir de sufrimiento en la existencia que no tiene otro fondo que el que queramos que todo sea diferente a lo que es. Cuando aceptamos que todo es sagrado, no necesitamos ejecutar un cambio sobre todo lo que existe. Capacidad de utilizar recursos espirituales para solucionar problemas de mi vida. Yo tengo recursos que me permiten enfrentarme a mis propios problemas y darle respuestas sólidas, justificadas, comprensibles, respuestas razonadas desde mi propio sentimiento de espiritualidad. Y comportamiento de un modo virtuoso, como nos decía Paul Ekman. Esos seres extraordinarios. Desarrollar nuestra virtud, desarrollar el máximo potencial, lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, allá en el año 2000, cuando Zohar escribe el libro La inteligencia espiritual, que fue uno de los primeros libros que trataron con profundidad sobre este tema, nos determina en su libro La inteligencia espiritual capacidad de flexibilidad, grado elevado de autoconocimiento, capacidad de enfrentar el dolor, aceptar la existencia del dolor, no huir de él, capacidad de aprender con el sufrimiento, una vez que hemos convertido ese dolor en sufrimiento por propia aceptación o decisión, entender que esto nos tiene que enseñar algo, porque si yo he convertido mi dolor en sufrimiento tengo que aprender algo de ello, capacidad de inspirarme en ideas y valores, rechazo a causar daño a otras personas, tendencia a cuestionarte tus propias acciones y capacidad de seguir las ideas yendo contra todas las convenciones sociales, anteponiendo mi propia idea del mundo, mi propia idea de mi existencia, mi propio deseo vital por encima de lo que me están diciendo los demás. Ahora leyendo esto, ¿a quién no le gustaría ser capaz de esto, no? Entonces puede ser que tengan razón los científicos y que esto lo tengamos todos. Lo que pasa es que unos lo usamos y otros no. Pero esto debería tenerlo todo el mundo, ¿no? Es de pura lógica. No es tan sorprendente, ¿no? Como que sí, son muy científicos, pero no han descubierto nada que no se supiera. La cuestión es que han conseguido organizarlo, ponerlo en orden y darle una utilidad para nosotros. Pues Zohar habla de la autoagnosis, del conocimiento de uno mismo, de la espontaneidad, de vivir y sentir el momento con conciencia, vivir el presente. Habréis oído muchas veces esto de la presencia, de vivir el ahora, de que hay que vivir el momento. Efectivamente, el momento es todo lo que hay. El otro día escuché un TED de
Patrick Hale, un norteamericano que estuvo a punto de morir en el avión, recordáis, que cayó en el río Hudson. Y él hablaba de eso, dice, cuando estaba a punto de morir y me quedaban unos minutos de vida, aprendí 3 cosas. Y una de ellas, para él, era vivir el momento. Había que aprovecharlo todo, en todo el recurso, en toda su capacidad, en el momento presente. Dice que ese día se bebió todo el vino bueno que tenía en la bodega porque no sabía si iba a aguantar otro más. La segunda cosa que aprendió es a renunciar a su ego. Esto también lo hemos mencionado, ¿vale? Bueno, aparte de lo que nos dijera él, también tenemos la congruencia, la fortaleza de uno mismo. ¿Cuántas veces veis a personas que hablan de cómo tenéis que vivir y luego ellos viven al revés de cómo dicen que vivan? Como el típico refrán de haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga, ¿no? ¿Qué congruencia es esa? ¿Cómo podría yo contarle a alguien cómo tiene que hacer algo si no fuera capaz de hacerlo para que lo viera? Me debería sentir cuanto menos avergonzado, ¿no? Bueno, pues esta incongruencia la vivimos en la sociedad continuamente. Todos los que están a nuestro alrededor, socialmente, políticamente, gobernativamente, etcétera, nos dicen lo que tenemos que hacer y luego ellos hacen justo lo contrario, de lo que hablamos, de esa carencia de valores, de moral, de ética, que nos molesta tanto. Pero, ¿por qué nos molestan los otros y no nos molestan nosotros? ¿Acaso nos esforzamos por vivir con congruencia? ¿Acaso somos capaces de vivir la vida que le decimos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres que tienen que vivir? Pues esto es inteligencia espiritual. Si yo no soy capaz de ser congruente con lo que te estoy diciendo, no te lo puedo decir. Holismo, capacidad de comprender la totalidad, de ver que todo forma parte de una misma cosa desde un punto de vista de conjunto, de no segmentación ni separación de la realidad. Compasión. Qué importante es la compasión, ¿no? ¿No imagináis la profundidad de impacto neurológico que tiene en nuestro cerebro cualquier acto de compasión que ejecutamos? ¿Cómo altera toda nuestra estructura neurológica para procesar la realidad de una manera mucho más eficiente? La compasión provoca un efecto cognitivo muy, muy importante en nuestro cerebro. Cuanto más desarrollamos la compasión, más desarrollamos nuestra habilidad cognitiva y más comprendemos la realidad desde el punto de vista de esa iluminación de conciencia que hablábamos, desde esa percepción de la realidad tal como realmente es. Celebración de la diversidad, respetar a la gente porque es diferente. No solo que acepto que seas diferente, no, que es que me gusta que seas diferente. Que tú no tienes por qué ser como yo, que no tienes que pensar como yo, que me gusta que pienses de otra manera. Espacio de autonomía. Yo tengo que tener capacidad para hacer las cosas a mi modo, no tengo por qué hacerlas como me dicen. No tengo por qué plegarme a las determinaciones sociales, gubernamentales, políticas, religiosas, no. Yo tengo derecho a vivir como yo quiera. Humildad. Vivir como yo quiera desde la humildad, desde la comprensión de que todo es mucho más grande que yo y que con ese derecho que tengo a ser autónomo, tengo una obligación de respeto hacia toda la autonomía de los demás. Cuestiones fundamentales. Comprender que hay cosas que son mucho más grandes que las que no lo son. Que hay cuestiones que son fundamentales, que hay elementos de valor en la vida que tienen mucha más representatividad, por la que hay que realmente preocuparse y no por cosas absurdas, intrascendentes o sin valor. Capacidad para reestructurar, para reconsiderar la realidad desde otro punto de vista, para cambiar la percepción, para reorientar las cosas como suceden a un modo, a una manera en que no me causen sufrimiento. Si ya me están causando dolor, por lo menos no alimentar un sufrimiento con mis pensamientos, reestructurar el modo en que veo las cosas, reencuadrar la realidad que veo para que no me esté causando sufrimiento. Uso positivo de la adversidad. Entender que de todo lo malo hay algo bueno que yo puedo aprender. Que en todo proceso negativo hay un proceso de aprendizaje que más tarde representará algo positivo para mi existencia. Y por fin el sentido de vocación. Comprender que todos tenemos una razón por la que vivir, una vocación de algo que podemos ofrecer al mundo, una capacidad de algo de nosotros que es bueno para los demás, una utilidad que podemos enfrentar a todos. Pues como veis, Sohan se quedó descansando, ¿eh? Menudo estudio de lo que es la inteligencia espiritual. ¿Y qué? ¿Lo usamos esto nosotros?
lo ponemos en marcha de vez en cuando, pues en toda la medida en que no lo usamos, tenemos el recorrido con el que usarlo para obtener algo mucho mejor de nosotros mismos. Tenemos el recorrido con el que trabajarlo para convertirnos en mucho mejores de lo que somos. Como decía Menegatti, los componentes que se manifiestan son fe, esperanza, perdón, capacidad de arrepentimiento, que no es capacidad de sentirse culpable, sino de darse cuenta de que uno lo puede hacer de otra manera mejor, y humildad. Menegatti lo coge todo y lo deja en la mínima expresión. Cada científico lo ha analizado de una manera más profunda, más trascendente, más reductiva, pero lo cierto es que es una realidad que todos reconocen.